La actividad taller es una actividad para el trabajo en grupo con un vasto número de opciones. Permite a los participantes evaluar los proyectos de los demás, así como proyectos, modelos, prototipos. También coordina la recopilación y distribución de esas evaluaciones de varias formas. Una de las características es que permite la evaluación de documentos entre iguales. El docente gestiona y califica esa evaluación. Admite un amplio rango de escalas de calificación. El docente también puede suministrar documentos de ejemplo a los estudiantes para practicar la evaluación. Es muy flexible y tiene diversas opciones. Para ello entonces vamos a dar clic en activar edición. Luego vamos a la unidad en donde deseamos agregar el taller. Seleccionamos de la lista desplegable agregar actividad, taller. Lo primero que nos solicita es el nombre con que vamos a identificar la actividad. Podemos decidir qué tema o sección deseamos agregar al taller. Entonces vamos a colocar el título del taller. Opciones de configuración. La primera opción que allí nos describe es la calificación de las evaluaciones. Esta opción es la calificación máxima a las evaluaciones hechas por los estudiantes de su propio trabajo y del de otros. Cada estudiante puede elaborar y evaluar su trabajo como un proceso de autoevaluación, pero también puede evaluar y comentar los trabajos de otros mediante el proceso de coevaluación. Entonces aquí le damos la calificación máxima que se puede tener. Le decimos 50. Eso para la evaluación, la que el estudiante hace de su mismo trabajo y la de otros. Para la calificación del envío, también es la calificación máxima, pero que se otorga a un envío, no a una evaluación, sino a un envío del trabajo que está solicitando el docente. Entonces le vamos a dar también un valor de 50. ¿En qué consisten estas dos calificaciones? Cuando los estudiantes evalúan a otros compañeros mediante el proceso de coevaluación y hacen su proceso de autoevaluación, se tiene que promediar todas esas evaluaciones para obtener la calificación del taller. Aquí el docente no es el único que va a evaluar, sino se va a dar todo ese proceso de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Mediante la estrategia de calificación, podemos decirle que si no queremos evaluarlo, entonces no calificado. Si queremos de manera acumulativa, entonces es dependiendo de la tarea si es una sola actividad o tiene varios elementos. En este caso nuestra tarea tiene dos componentes, un mapa conceptual y una presentación en PowerPoint. Entonces podemos seleccionar acumulativa para que promedie entre las dos o tome diferentes porcentajes a las dos actividades. Existe el margen de error, el criterio y la rúbrica, que pues también son utilizados, pero el que de pronto más se ajusta a las necesidades de este ejercicio es la acumulativa. El número de comentarios también podemos definirlo cualitativo, entonces permitimos cuántos comentarios puede hacer un estudiante de algún trabajo de otro compañero que quiera hacer. Entonces en este caso le podemos decir 3, 4, 5 o 1 o ninguno. De anexos que se esperan por envíos. Algunos anexos lo puede hacer. Entonces acá le podemos permitir cuántos anexos se permiten por envío. De 0 hasta 5. Permitir reenvíos de igual manera como en las tareas. Si sí o si no, el criterio del docente. Número de evaluaciones de ejemplo. En este caso, el número de evaluaciones de ejemplo dadas por el profesor es si se solicita a los estudiantes la evaluación de cualquier trabajo antes de enviar su propio trabajo. Entonces, él va a enviar su trabajo, pero antes de ello, el estudiante debe evaluar otros trabajos. Entonces, le podemos decir que evalúe, antes de enviar su trabajo, que evalúe, por ejemplo, 4 de otros compañeros. Entonces, va a evaluar 4 y luego sí puede enviar el de él. La comparación de evaluaciones. Si se utilizan ejemplos, entonces el profesor evalúa primero antes que los estudiantes de los envíos del estudiante. Si se solicita a los estudiantes que evalúen el trabajo de otros compañeros, entonces le decimos que también evalúe como compañeros.
Peso de las evaluaciones del profesor. En este caso se ajusta a 1. Y se puede usar para deshabilitar cualquier evaluación hecha por el profesor con el fin de otorgarle un peso igual al de las evaluaciones de los estudiantes. Si le damos 1, pues va a tener la misma valoración el proceso de evaluación del docente y de los estudiantes, va a tener el mismo peso. El nivel de asignación por exceso determina si la asignación de las evaluaciones de los compañeros es o no equilibrada. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de veces de cada envío del estudiante es asignado para ser evaluado por los compañeros. Entonces le decimos que envíe 1 o 2 dependiendo de las evaluaciones que el estudiante haga. Autoevaluación. Entonces permite que el estudiante también evalúe su propio trabajo. Las evaluaciones deben ser aceptadas. Hay dos fases aquí. Una es el envío y la evaluación mediante un feedback del docente, que el docente da a todos los trabajos, entonces le decimos sí. Y otra es los comentarios que los demás compañeros hacen a los trabajos, que también van a ser tenidos en cuenta para evaluar y para poder dar un cálculo final. Ocultar calificaciones antes de ser consensuadas. Entonces si las oculto, no se van a mostrar simplemente hasta que se finalizó o no alcanzó lo propuesto. Tabla de trabajos enviados. Enumera los mejores envíos en la tabla, los 10 primeros envíos o los primeros 5. Ocultar nombres de estudiantes, porque es preferible que el estudiante solo observe los trabajos y pueda hacer los comentarios de acuerdo o no con lo estipulado dentro de los criterios y sin observar quién lo hizo. Si deseamos dejar una contraseña, también vamos a hacer aquí, la colocamos. De igual manera le podemos dar un tamaño máximo al archivo que ellos adjunten. Y acá hay unas fechas de inicialización y de finalización. De cuándo inician los envíos, cuándo finalizan, cuándo comienzan las reuniones, cuándo finalizan y cuándo el profesor puede publicar ya esas calificaciones. De igual manera, si tenemos grupos, pues le decimos que hay grupos separados, de lo contrario no hay grupos, y mostrar. Luego guardar. Aquí ya nos encontramos dentro del taller y cómo vamos a ir editando los elementos de la evaluación. En el elemento 1, en este caso vamos a mencionar para el ejemplo el mapa conceptual. ¿Qué voy a evaluar del mapa conceptual? Entonces aquí puedo colocar los conectores, las palabras claves, la relación entre los términos, entre otras cosas para evaluar. Estructura de representación, si hay claridad en esa representación o no. El tipo de escala, entonces le podemos decir de excelente a muy pobre, de correcto o incorrecto, de sí o no, puntuación hasta 20, hasta 100, entonces eso también lo decide el docente, cómo va a evaluar los estudiantes que van a observar cada uno de los trabajos. Entonces le podemos decir que de puntuación hasta 10. Y el peso, en este caso le damos 1. Guardar cambios. Ya está guardado el primer componente. Entonces aquí al estudiante le va a aparecer lo siguiente. La primera fase es permitir los envíos, cuándo comienzan, cuándo finalizan, cuándo inician las evaluaciones, cuándo finalizan. Y acá está el formulario de muestra de evaluación. Entonces aquí está el elemento que vamos a evaluar, cuánto pesa, le vamos a dar de calificación de 1 a 10. Si queremos darle, lo podemos acá colocar, o un comentario general y continuar. De igual manera, cada vez que aparezcan los estudiantes, aquí nos va a aparecer de los que han enviado, el listado de los estudiantes que han enviado, el trabajo con el título, la fecha, la evaluación del profesor y la calificación total. Y podemos ir colocando la evaluación de cada uno de los trabajos que vamos observando. Entonces podemos visualizar que es una actividad que nos ayuda al proceso de evaluación.